Y además sigue diciendo, esto es para que así se adelante el gozo de aquel día dichosísimo en que todo el orbe, el corazón y la voluntad se sujetará al dominio suavísimo de Cristo Rey. Cristo va a reinar. Lo decíamos hace unas jornadas en Luz de Trento, en el Valle de los Caídos, que la promesa reinaré en España es absolutamente incondicional. Cristo va a reinar. Y decía yo, si nos ponemos todos de acuerdo y pactamos con la masonería para que Cristo no reine, no se preocupen, que Cristo va a reinar. Esto es una promesa incondicional. Otra cosa es la responsabilidad nuestra ante ello. Muy bien. Esto que son principios generales, ¿cómo lo podríamos ir aplicando a España? Vuelvo a Pío XII, ese año, 1942, recibe al embajador de España en Roma y le lanza un discurso precioso, donde se ve claro, Pío XII quería a España, quería profundísimamente a España, y se nota en sus palabras. Le dice, España, en este momento culminante, España había salido de nuestra cruzada, de nuestra guerra civil, estábamos en ese ambiente de guerra en toda Europa, pues dice, en este momento culminante de la historia del mundo, tiene sin duda ninguna una misión altísima que cumplir. Esto es providencialismo, pero del bueno. Señores, lo siento, nos ha tocado, pero tenemos una misión providencialísima que cumplir. Pero solamente será digna de ella, España, si logra totalmente encontrarse de nuevo a sí misma, en su espíritu tradicional y cristiano. Tenemos que volver a encontrar, lo discutiremos, lo pensaremos, pero tenemos que encontrar cuál es nuestro espíritu tradicional y cristiano, y en aquella unidad que solo desde el espíritu puede edificarse. El destino de España o la finalidad de España no va a estar en ser más europeístas, en ser más progresistas, en ser más modernos que nadie, en volver a nuestro espíritu tradicional y cristiano. Bien, esto es lo que pide el Papa Pío XII a España a través de su embajador en Roma y bueno, unos años después, en esa revista Cristiandad, 25 años después de su fundación, encontramos un artículo, se escribe en abril de 1969, donde Francisco Canals, que fue maestro mío, titula el artículo, parecerá un título extraño, es el espíritu de Viladrau, el espíritu de Viladrau. ¿Y a qué se refiere? Se refiere a encuentros que se tenían allá por los años 60, estamos en la fase dulce del franquismo, donde personajes en torno a la redacción de la revista Cristiandad, algunos ya catedráticos de metafísica en la Universidad de Barcelona, se reunían a las faldas del Montseny, en esos julios, agostos pesados, iban a buscar el fresco del Montseny, y ahí tenían tertulias, pero no tertulias tontas, no eran cursos de formación, se reunían amigos. Esto es muy importante, saber reunirse amigos. Quizás esto lo hemos perdido, tener encuentros de amigos para poder hablar de cosas serias del futuro de nuestra patria, sin necesidad de estar militando en partidos políticos. Bueno, esto lo hacían estos hombres y el espíritu de Viladrau, dice Canals, o en el espíritu de Viladrau se recogen qué ideas, qué directrices, qué cosas hay que tener presentes a la hora de que se configure la nueva España que ya se veía venir. En el referéndum de 1947, todos ustedes lo saben, es sobre la sucesión y es muy importante en España porque el alzamiento del 18 de julio se hace en la República y, por lo tanto, una vez se ha ganado, todavía la legislatura es la República, es la republicana. Solo a través de este referéndum del 47 es cuando se decide que España mantiene su original forma monárquica y se establecen las claves para la futura sucesión. Pero hay un referéndum en 1966 que es una reforma, el referéndum de reforma de ley orgánica, donde algunos ya dijeron, es la nueva Constitución. El movimiento, las leyes del movimiento están evolucionando y algunos ya intuían, bueno, esto ya se está moviendo. De hecho, se empezó a mover y todos sabemos que hubo otro referéndum en 1976 sobre ley de reforma política, donde el pérfido Torcuato Fernández Miranda se inventó aquello de la ley a la ley. Vamos del franquismo a la democracia y además legalmente, como evolución natural. Bueno, todo eso acabó en la
pérfida Constitución de 1978, donde ya se traiciona totalmente lo que fueron las leyes del movimiento, que las tenemos que entender como, luego insistiré, y insistía Canals, como un acto constituyente de lo que es España. Por lo tanto, ya en esa época, en ese ambiente, esos hombres, esos intelectuales, ya estaban pensando, bueno, claro, es lógico, Franco morirá en algún momento, esto va a cambiar, ya hay leyes, un referéndum que propone una nueva ley orgánica y una especie de aperturismo. ¿Hacia dónde va esto? Vamos a pensarlo. Y estos hombres propusieron, bueno, una serie, Canal recoge una serie de puntos, unos 11 puntos, avisa, no es un programa político, es discutible, evidentemente, pero tenemos, dice, el convencimiento de que si no se tienen en cuenta estos principios, estas directrices o estas orientaciones, posiblemente España entrará en una deriva que nos acabará llevando a la larga otra vez a la revolución marxista. Bien, entre esos puntos quedan, digamos, bajo esta idea. Ya se va viendo que va a haber diríamos, una transición o que el régimen va a acabar cayendo. Bueno, ¿qué quiero decir? En el 78 cambia el régimen radicalmente y nosotros, profetas de calamidades, ya decíamos, esto va a ir muy mal, esto va a acabar muy mal, mucha gente se reía de nosotros, conservadores se reían de nosotros, gente que votaba a la UCD, católicos de misa en el barrio de Salamanca se reían de nosotros, etcétera, etcétera, etcétera. Profetas de calamidades, no, que la Constitución nos va a llevar a los grandes males, ¿no? Bien, esto ya lo decía Jaime Balmes ya lo decía, Isabel II va a acabar muy mal, está jugando con la revolución, esto va a acabar muy mal. Es verdad que él muere en 1848 y tardaron 20 años más en que cayera Isabel II, pero se cumple al final. Lo que profetiza Jaime Balmes se acaba cumpliendo. La dinastía liberal cae porque precisamente ha connivido con el liberalismo revolucionario. Pues algo así creo que tenemos que tener nosotros muy presentes, profundamente presentes. ¿Qué es? Este régimen está agotado, este régimen va a morir. Va a haber un cambio constitucional, una ruptura. No sabemos cuándo, a lo mejor no lo vemos, a lo mejor nos pasa como Jaime Balmes, tarda 20, 30, 40 años, pero este régimen está muerto. Igual que el régimen de la Restauración de Alfonso XII, ya estaba muerto cuando él muere, y ya con la guerra de Cuba, y luego fue una larga agonía. Estamos en una larga agonía de un sistema que está muriendo. Esto tenemos que ser conscientes, nos guste o no. Y preveyendo este languidecer futuro de lo que iba a ser el proceso constituyente, ante un nuevo proceso constituyente vienen estas directrices. ¿Qué es lo que tenemos presente? ¿Qué es aquello que no podemos renegar sí o sí? Y en ese espíritu de Viladrau se propone el reconocimiento del carácter constituyente de nuestra cruzada del 36. Porque ya, cuando se escribe este artículo, 1969, ya en ciertos ambientes del movimiento, ya había el aperturismo, ya se empezaba a decir, bueno, habrá que acabar pactando, tendremos que aceptar partidos más o menos de izquierdas, más o menos controlados, hombre, reivindicar, ya han pasado 30 años del 39 y de la victoria, bueno, vamos a consensuar. Y Canals advierte, cuando se quiere consensuar, diciendo que la cruzada no fue un acto constituyente del mismo rango y nivel que fue el Tercer Concilio Toledano, que fue la batalla de Covadonga, que fue la prefiguración de los reinos de España en la batalla de las Navas de Tolosa. Eso es constituyente de nuestro carácter, de nuestro ser, de nuestra historia. Si renegamos de ello, España no puede sustentarse en nada. Pues bien, no podemos renegar de eso, y aquellos que decían que vamos a consensuar con las izquierdas y al final hagamos una transición y nos perdonamos todos, Canals decía no, porque al final lo que acabará no habrá un consenso, lo que acabará será siendo un revanchismo de las izquierdas negando el valor del 18 de julio. Esto ha sido absolutamente profético, no sé si me explico, absolutamente profético, porque hay guerras civiles, dice Canals, que dividen, que separan,
De hecho, las guerras civiles del siglo XIX, la rama ganadora, isabelina, se sustentaba, se decía la frase, por las bayonetas, porque si no hubiera caído constantemente, no hubiera durado nada. Pero la cruzada del 36 es constituyente y, digamos, configura, concilia España, y lo tenemos como ejemplo en piedra, pues en nuestro Valle de los Caídos. También dice, hay que tener el convencimiento de que España es un reino. España no es una república. Las dos repúblicas que hemos tenido han sido fulminantemente autodestructivas. España tiene que ser un reino, una monarquía tradicional, no dice tradicionalista, porque dice entrar ahora en discusiones legitimistas que no queremos entrar, estos hombres no querían entrar, pero sí una monarquía tradicional. Yo añado que ya puestos que tengamos un rey que sea legítimo, porque esto es como al hombre le conviene estar con una mujer, pero ya puesto que sea la legítima, no sé si me explico, ¿no? Ya puestos, pues hagámoslo bien, ¿no? Pero bueno, dicho esto, Canals y su entorno de la revista Cristiandad no querían entrar en esto, pero sí que no va a haber, la república es contra la naturaleza de las cosas. No hablo de un providencialismo estricto de Dios, sino que es donde es ley, derecho de gentes decidir la forma de gobierno, y España siempre ha sido la monarquía. Si algún día llegara la Tercera República porque cae desmoronada esta monarquía constitucional, pues, y dura la Tercera República, porque además les puedo asegurar que habrá una cantidad de conservadores de partidos que no diré el apellido, el primer apellido, diría el segundo, popular, que tal, pues ya sabemos que se apuntarán los primeros a la República, a la tercera, lo que sea, ¿no? Como hizo la CEDA en su momento. Pero ojo, si España no reacciona a una Tercera República, es que España está muerta, ténganlo, porque ya hemos renegado de esa esencia. Y dice cosas muy interesantes, esa monarquía, la corona es el sujeto de la soberanía. Aquí Norberto Pico lo ha dicho muy bien. La soberanía popular no existe, es una fantasía. La soberanía necesita un sujeto y tiene que ser la corona, en la España tradicional, en la monarquía tradicional. Esto sí, perfectamente limitada por las soberanías sociales, de los cuerpos sociales, perfectamente limitada por la ley de Dios, por la ley positivo-divina y por la ley natural. La monarquía tradicional de España nunca fue absolutista y nunca fue constitucional. Cuando fue constitucional ya no era monarquía, para que nos entendamos. Y Canals esto lo tenía como muy claro. No podemos decir que la familia sea soberana, no, hay un sujeto, y son los padres, y especialmente el padre, que tiene la autoridad natural en la familia. Luego la mujer es la que manda, pero la autoridad natural es evidente, y es la doctrina de la Iglesia, y le gusta a quien le guste o no le guste. Esto es lo que ha dicho la Iglesia siempre, es la antropología cristiana, y es la antropología más profundamente humana. Por lo tanto, son claves a tener en cuenta. Otras claves propone Canals es que España tiene que mantener su unidad católica. La unidad católica es innegable. Otra cosa, que haya momentos prudenciales. Fíjense que en pleno franquismo, en la ley que surge del referéndum de 1966 sobre la reforma de ley orgánica, ya permite el culto a judíos y protestantes. Estamos hablando en pleno franquismo. Bueno, una decisión prudencial, ahí ni entro ni salgo, pero eso no quita que la unidad católica se tenga que mantener. Lo cual también la confesionalidad del Estado para nosotros sería irrenunciable. Lo cual no quita, y aquí es sorprendente, Canals se le acusó de ser retrógrado, carca, de todo, pero tenía ideas muy sorprendentes, muy innovadoras en el buen sentido de la palabra, y ya en pleno franquismo pide que se tiene que hacer un esfuerzo para que la Iglesia no dependa de los presupuestos del Estado, la Iglesia que empieza a tener autonomía absoluta, que por fin se rompa algo que se originó en el concordato de 1851, en España hubo 3 concordatos del siglo XIX aquí, 1851, el de 1953, ya en pleno franquismo, y luego el de 1976, que vino lo que vino. Pero en los primeros se establece las ternas en el patronato real. El poder político es el que le dice a Roma que elija entre 3 obispos,
en el primer concordato solo un obispo, y tenía que ser ese sí o no, sí o sí. Bueno, entonces Canals dice, hay que romper esto, no puede estar la Iglesia en los presupuestos del Estado, porque la va a limitar, es un regalismo. Esto, llevado a nuestra época, es de profundísima actualidad, Piensen que la Iglesia a toda costa intenta salvaguardar unas prebendas mínimas, casi ridículas, como tener una casilla en la declaración de renta, que por cierto, con lo que se recupera es, con lo que se gana ahí, se pierde, se paga el agujero negro absolutamente inmoral de 13TV, no sé si me explico, Entonces ya, por lo comido lo servido, pues oiga, ¿para qué vamos a atarnos de manos y pies ante el poder político simplemente por tener una casilla? Esto es una opinión de Canals, que yo extrapolo a la actualidad, pero es digno de ser pensado. Queremos verdadera libertad de los hijos de Dios y de la Iglesia, habrá que hacer un sacrificio y tenemos que estar dispuestos a hacer ese sacrificio. Bueno, Canals insiste muchísimo que no puede haber un régimen fundamentado, como he dicho antes, en la idolatría del Estado. Y esto sé que es un tema delicado y creo que nos tiene que obligar a pensar, a reflexionar de forma muy seria. Cuando decimos las autonomías es un desastre porque se cargan el Estado, no. Las autonomías es el desarrollo natural del Estado actual, no sé si me explico, es su hipertrofia, es su crecimiento desproporcionado porque el propio sistema no tiene capacidad de controlar su propio crecimiento. Por tanto, para ir contra el estatismo no caigamos en hacer más estatismo o idolatrar el Estado. Y para eso Canals tenía muy en cuenta la doctrina tradicional de la Iglesia, de los cuerpos intermedios, la doctrina tradicional en el pensamiento político hispano, donde las soberanías sociales que puedan residir en las universidades, en cuerpos orgánicos, en cuerpos sociales, son básicas. No podemos construir un Estado con la hilación conceptual Estado-individuo, y cada individuo un voto. Si conseguimos esto, tendremos una democracia pura y seremos muy felices. No, es un problema de concepto absolutamente erróneo, un concepto erróneo, ¿no? Entonces Canals tenía esa reivindicación profundísima de los cuerpos sociales y decía, no podremos restaurar una España sin tener en cuenta formas naturales de organización, incluso fiscal, económica, social, legal, como era la Diputación Foral de Navarra en pleno franquismo, y eso no tenía ni causó problemas de independentismo, o la Diputación Foral de Álava en pleno franquismo, o Barcelona tenía un estatuto especial muy diferente de cualquier otra ciudad, y esto se hizo en pleno franquismo, o el sistema foral bajo nombre de cabildos funcionaba en Islas Canarias, etcétera, etcétera. El problema del separatismo, de la destrucción de lo que es nuestro tejido social viene por otro lado, Y Canals decía, si no vemos esto, no veremos nada, Bien, quizás para sintetizar, se lo voy a leer lo que decía Canals, este programa, estas directrices de lo que tiene que ser el fin. Ahora estamos con lo que estamos, sabemos que esto va a ir muy mal, como ha dicho Norberto Pico, esto va muy mal, pero si tenemos claro lo que va a venir, que pasaremos una gran tribulación, esto no les quepa duda, pero luego ya veremos, la providencia actuará, pues tenemos que tener muy claros los principios. Y para España, en este espíritu de Viladrau, lo sintetiza así, un párrafo un poco largo, pero son, digamos, las claves. Los fundamentos del edificio político del reino de España, es la unidad católica, la soberanía de la corona, lo que hemos dicho antes, sus límites orgánicos, señalados por la autarquía de cuerpos intermedios, de verdadera representatividad de las Cortes, que no puede ser a través de los partidos políticos, luego lo incidiré muy brevemente, la intervención obligada en la legislación de las Cortes, la independencia de la Administración de Justicia, esto ya lo estaban diciendo estos hombres en pleno franquismo, pero no como una crítica al franquismo, sino como el franquismo tiene que descubrir que esta es la evolución natural. Si esto no se descubre, por desgracia ya sabemos dónde nos llevó a la historia. Nos llevó a la Constitución del 78, a la democracia inorgánica y, evidentemente, desaparecida la soberanía real, porque el rey ya no gobernaba, el rey reina y no gobierna, dice absurdamente la Constitución,
pues si no hay sujeto de soberanía, no se preocupen que las élites mundiales y las oligarquías mundiales son las que ejercerán la soberanía y el poder. Pues bueno, la intervención sigue Canals, la independencia de la Administración de Justicia, la fuerza e independencia del Ejecutivo, pero basado en la prerrogativa del rey, no el Ejecutivo basado en el control de un partido político que ha ganado las elecciones y a través de sus camarillas y sus castas decide quiénes van a ser los ministros y cómo se van a repartir el pastel. Y así va siguiendo las normas derivadas en que se despliega la legislación constitucional. Estamos hablando de esa ley de reforma que ya se aplica en el 68 en España, en pleno franquismo. Esta legislación constitucional tiene que, si la seguimos y seguimos con estos principios, llevará a constituir un reino, digamos, fuerte, firme, que no se conmuevan sus cimientos. También, en otros artículos, pensaba sobre qué podía venir. Si Franco iba a morir, iba a venir la democracia, qué iba a pasar. Y entonces hace una reflexión muy interesante. Dice, tenemos que reconocer la diversidad y la pluralidad de los cuerpos sociales. El pluralismo no viene por los partidos políticos, viene por los diferentes cuerpos sociales con sus diferentes funciones que tienen que quedar representados en las Cortes, que a su vez son las que promueven legislaciones para que el poder regio, delegado en un primer ministro, pues pueda dirigir toda la nación hacia el bien común. Dicho esto, dice Canals, en un planteamiento, por principio, el sistema de partidos no puede ser defendido. Nosotros, bueno, antes se ha dicho algo, pero igual lo contraigo, pero mire, no estamos para defender la democracia, es que no estamos para regenerar la democracia, es que, bueno, al menos yo personalmente hablo por mí, no soy demócrata, y por lo tanto yo no estoy para luchar por la democracia, estoy para luchar por el bien de la sociedad, que posiblemente será más fácil hacerlo fuera de una estructura partitocrática, democrática, tal y como la conocemos. Ya sé que estoy diciendo cosas fuertes y que está siendo grabado, pero bueno, hay que decirlo, ¿no? Entonces, ojo, bueno, si no toca más remedio, el sistema de partidos no puede ser defendido por sí mismo, sino, a lo sumo, como un mal menor, ineludible, porque no queda otra cosa, ¿y qué le vamos a hacer? ¿No? Pero tenemos que tener y ser conscientes que esto es un mal menor. La estructura, la partitocracia, el sistema de partidos como representación es antinatural. ¿Por qué? Porque no existe una estructura natural de partidos políticos. Existen estructuras naturales de la sociedad, con sus soberanías, como hemos dicho, naturales, sociales, sus formas de organización. Pero un partido político es algo que inventó la revolución precisamente porque así se podía saltar toda la forma de estructura natural de la sociedad y buscar una forma de representación que nunca representara a la sociedad. En todo caso, dice Canal, la democracia orgánica no es posible en cuerpos sociales desorganizados. Era una crítica un poco al sistema, al régimen, porque decía, si el régimen no potencia los cuerpos sociales naturales de la sociedad, entonces la democracia orgánica es imposible, si no hay cuerpos sociales organizados. En cuanto a la democracia inorgánica, que es lo que nos ha tocado, y el régimen pluralista de partidos, ofrece tantos mayores riesgos y posibilidades de ser utilizado al servicio de una tiranía revolucionaria, que es lo que estamos viendo. Mucha democracia, vamos a salvar la democracia, toda democracia, y la democracia al final sigue la agenda, no solo la 2030, sino la agenda cutre Podemos y la agenda woke, porque al final es el decurso natural de este sistema. Por lo tanto, todo sistema de partidos en la democracia inorgánica, curiosamente, su tendencia, su eje de gravedad siempre será a una izquierda, a una revolución profundamente de izquierdas. Y por eso el PP de ahora, es más revolucionario y más de izquierdas que el PSOE de Felipe González, porque es lo natural. Es lo natural. Bien, Canals también decía, en esta especie de proclamas y de directrices a tener en cuenta,
que además luego nos orientaría muy bien. He estado al final de la conferencia de Alicia Rubio y ha sido fantástico porque ha dicho cosas muy concretas, muy específicas, y hay que hacerlas, hay que trabajarlas, pero luego saber, y lo que estoy diciendo, intentando comunicar, es que habrá un momento que habrá una quiebra, sí o sí, va a haberla, vamos a tener que afrontar si ahora estamos en la revolución suave del liberalismo, insidiosa, pérfida, que corroe, que no nos damos cuenta, que nos envuelve, nos empapa, nos hace a todos cambiar la mentalidad, pero luego vendrá una revolución violenta. Y Canals, como lo veía venir, decía lo siguiente: llegará un momento, es lo que ha dicho, es decir, ojo, esto se está moviendo, habrá procesos constituyentes, habrá cambios, caerán regímenes, tenemos que salvaguardar esto. Fidelidad al 18 de julio, la unidad católica, no entregar la Iglesia al Estado, salvaguardar los cuerpos sociales, ordenar bajo la autoridad y la monarquía, sobre la soberanía de la monarquía, la estructura de la sociedad. Y si esto no se puede, y si esto cae, pues la defensa de Occidente ya no será posible, sino con espíritu de cruzada, vuelve a salir la palabra cruzada, no al servicio de lo establecido, claro, porque muchas veces creemos que nuestro deber como políticos es salvaguardar este régimen, lo que podemos salvaguardar. Yo niego la mayor, es que este régimen tiene que caer. Otra cosa es que tengamos obligación moral de luchar contra esto, contra este mal. Bueno, esto lo tenemos que hacer, esto es parte de la prudencia política. Pero cuando caiga el régimen, no podemos luchar al servicio de lo establecido, sino al orden social y cristiano. Punto. Sin medias tintas. No defendiendo el capitalismo, aquí no estamos para luchar a favor de los neocons y salvar el capitalismo, sino la propiedad y la familia. No a la sociedad de consumo y bienestar, no estamos por la sociedad de consumo y bienestar. Por cierto, todo el programa político del PP consiste en decir que si conseguimos que haya consumo y bienestar, entonces se resolverán todos los problemas morales de España y se regenerará la democracia. Mire, no estamos para esto, para favorecer la sociedad de consumo y bienestar, sino las dimensiones más íntimas y familiares de la vida humana. No, sigue diciendo, el orden, no estamos para defender el orden y el progreso, sino la tradición. No estamos para salvaguardar un sistema que se cae a trozos y para que progrese, no sé hacia dónde, pero para que progrese, no, estamos por la tradición. Y estos ideales, esta lucha, dice, solo la podremos hacer, y esto enlaza muy bien con lo que hemos leído de Pío XII al principio, solo con los ideales y actitudes, comulgando, estando en comunión con esos mártires cruzados que lucharon a lo largo del siglo, una parte de finales del XVIII y del XIX e incluso en el XX, como son la Vendée frente a la Revolución Francesa, los de la Guerra de la Independencia Española, que fue una verdadera cruzada contra Napoleón, la de aquellos tiroleses guiados por Hofer, con el Sagrado Corazón como insignia, contra las mejores tropas revolucionarias de Napoleón, que las derrotan, unos campesinos tiroleses, con el espíritu de aquellos cruzados carlistas contra el Estado liberal en el siglo XIX, con el espíritu de los cristeros mexicanos que lucharon contra el Estado revolucionario masónico anticatólico, o de los requetés de la Cruzada del 36. Solo con este espíritu de macabeos, esos que luchaban contra la helenización del pueblo judío, ¿no?, por el altar y la patria, pro aras et focis, solamente con este espíritu podremos enfrentarnos a la tiranía anticristiana que tarde o temprano va a venir. Ya la vivimos a través del liberalismo, insisto, de forma insidiosa, pero la vamos a vivir con mayor intensidad. Bueno, acabo, porque hay que cumplir un horario, y así sabe que yo soy casi germánico en esto, prusiano, en acabar a la hora que me dicen. Volvemos al principio, ese radiomensaje de Pío XII, en esa Europa destruida, en la guerra, insisto, nadie sabe si van a ganar el eje Berlín-Roma o van a ganar los aliados. Bueno, está ahí todavía. Y vuelve a llamar a los católicos ante el mundo que se va después de esa derrota, de esa destroza, de ese desastre,
que va a surgir. Dice, vosotros, cruzados, vuelvo a utilizar la palabra cruzados, voluntarios de una nueva y noble sociedad, alzad el nuevo lábaro de la regeneración moral y cristiana. Ya sin complejos, no vamos a decir, no, queremos ser católicos en vida pública, porque la vida pública está por ahí y de vez en cuando un católico cae, ¡ay, qué bien, estoy en la vida pública! No, nosotros queremos la regeneración moral y cristiana. Declarar la lucha a las tinieblas de la apostasía de Dios. Hay que tener claro que estamos ante una lucha teológica contra una apostasía universal. Contra la frialdad de la discordia, que nos han metido a todos los niveles, una lucha en nombre de la humanidad gravemente enferma. Yo ya empiezo a decir a la gente, estás enfermo, date cuenta, con todo cariño, estamos en una sociedad enferma y en una sociedad enferma se engendran enfermos. Y esto hay que decírselo a la gente, te están enfermando. Y que hay que sanar en nombre de la conciencia cristianamente levantada, la conciencia cristiana. Esto es lo que tenemos que tener muy claro. Si no tenemos una recta conciencia cristiana, podemos ser mil pecadores y pecar mil veces, pero la conciencia bien recta. Y acaba, y yo acabo, y acabaré en punto, con un llamamiento a los jóvenes. Agradezco tanto que haya aquí jóvenes en Luz de Trento animándonos, obligándonos a venir a Madrid desde Barcelona, que siempre es una pequeña cruz, pero luego dices, qué maravilla estar aquí en la Cortivilla, en la capital, los que venimos de la periferia. Bien, entonces es un canto muy bonito a los jóvenes. Dice, precisamente a vosotros jóvenes, inclinados a volver la espalda al pasado y dirigir el futuro a la mirada y las aspiraciones y esperanzas. El joven busca su sentido, su presente en el pasado y hace muy bien, pero también siempre está mirando el futuro, qué hacer, etcétera. Estos jóvenes estáis acostumbrados a dirigir al futuro la mirada de aspiraciones y esperanzas. Os decimos, movidos por vivo amor, esto es muy bonito, y por paternidad y con paternidad solicitud, como Papa, el entusiasmo y la audacia no bastan por sí solos. Hay que ser entusiastas, sí. Hay que ser audaces, sí. No bastan por sí solos si no se hallan puestos, como es necesario, al servicio del bien y de una bandera inmaculada. Una bandera inmaculada. Nosotros tenemos la suerte que creo que tenemos dos grandes banderas inmaculadas. Una, la Cruz de San Andrés, que en estos últimos años todos los hemos vivido con asombro y sorpresa, se ha convertido en el signo, la bandera de identidad de la hispanidad, como esa gran Christianitas Minor, esa cristiandad menor que salió de la gran cristiandad de Europa. Y nuestra otra bandera inmaculada es evidente que es nuestra rojigualda, esto sí, con el Sagrado Corazón entronizado, que es como pidió el Sagrado Corazón a Luis XIV, a un Borbón que no hizo caso, y como parece que algunos Borbones tampoco quieren hacer caso. Pues nuestra bandera inmaculada es la Cruz de San Andrés, es la bandera del Sagrado Corazón, la rojigualda con el Sagrado Corazón, en la cual se va a cumplir el reinado o la esperanza, o bajo esa bandera, la esperanza del reinado social de Cristo, y bajo la cual todos podremos un día gritar ¡Viva Cristo Rey! ¡Viva!